¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Noche triste, ¿eh? Noche triste, estamos grabando. Muy triste. Estamos grabando un 5 de julio, luego de quedar eliminados de octavo de final con Inter de Porto Alegre, un partido que lo teníamos amarrado. 3-0, minuto 15. Increíble pensar que quedamos fuera. Está hablando de Colo Colo por si acaso, para la gente que no... Vamos a poner el podcast. El muchacho acá es de Colo Colo. A veces uno toma malas decisiones. Y claro, acá el amigo tomó la gran decisión de ser de Colo Colo. Y con eso pasa este tipo de sufrimiento. Ya, comencemos. El tema que nos convoca el día de hoy, yo creo que nos va a tomar casi todo el capítulo hablar de este tema. Es un tema bien denso y importante, creo, para todos. Se trata de... La reforma tributaria. Sí, la reforma tributaria. La idea es que podamos conversar un poco qué plantea la nueva reforma tributaria, contar un par de datos. Sí. También interesante dar alguna opinión de cosas que también son interesantes que podría traer esta nueva reforma tributaria. Cosas que quedan un poco en la teoría y que quizás pueda que pasen y pueda que no pasen. Así que ya, pues, comencemos. Sí. ¿Por dónde partimos? Partamos por un marco general de qué es lo que tenemos hoy día. Por ejemplo, hoy día tenemos una recaudación impositiva que llega a algo así como un poquito más de 20% del PIB, casi llegando, a veces oscila, ¿cierto?, dependiendo del año. Y que se ha mantenido estable desde el 2011. Antes del 2011 era un poco menor. Cabe destacar que entre medio de esto, ¿cierto?, por ahí por el 2014 con Michelle Bachelet tuvimos una reforma tributaria que se hizo para financiar la gratuidad, que finalmente no terminó recaudando lo que se esperaba que iba a recaudar. ¿Esto siempre pasa así? Pasa casi siempre. Sí. Y claro, porque igual se implementan cosas que en la teoría podrían afectar o cosas que en los cálculos iniciales están, pero que en la práctica igual pueden haber distintos resquicios legales, distintas formas de hacer que en el fondo esto de recaudar más no termine siendo así. Sí, lo que pasa es que tú a medida que aumentáis los impuestos, en el fondo también le estáis dando a las empresas o a los mismos individuos que pagan los impuestos más incentivos para evadirlo. Entonces, a medida que aumentáis los impuestos, es ineludible que también podría llegar a aumentar un poquito, va a llegar a aumentar la evasión. Entonces, claro, eso se tiene que combatir con otras medidas que quizás en ese entonces no se hicieron. Claro, en el fondo también pasa que personas que antes tributaban como personas ven la necesidad de tributar como empresas para intentar tributar menos, dado que pueden meter más gastos o vincular distintas cosas que en el fondo son costos que tienen asociados y que lo hacen para ellos mejor tributar como empresas más que como personas. Exacto. Después podríamos dar una mirada general a nivel de países en comparación. Ahí la comparación es bien subjetiva, porque lo que pasa es que, como les comenté, ¿cierto?, nosotros tenemos una tasa de 20%, pero si es que uno hace esa comparación con los otros países es un poco injusta. ¿Por qué? Porque los otros países muchas veces tienen una recaudación directa del sistema de pensiones. Entonces, si es que uno quiere hacer algo más limpio, uno debería sumarle el 7%, entonces llegaríamos a un 27%. Entiendo. Pero aún así, el promedio es de un 34,7% de recaudación. Nosotros, si sumamos las cotizaciones, llegamos a un 27%. Es decir, estamos bajo la OECD. Faltaba un porcentaje. Sí, somos de los 28 países creo que hay en la OECD o algo así, somos el cuarto desde abajo hacia arriba. Solamente superamos a México, Irlanda, Turquía, Colombia y Estados Unidos. Superamos a Estados Unidos en términos de recaudación como porcentaje del PIB. Claro, pero es que allá tienen otra lógica y están mucho más metidos en un sistema donde el impuesto es algo que es muy mal visto. El tema, por ejemplo, en Estados Unidos tienen esta tasa impositiva dependiendo del estado. Eso es una locura. Que te separen, por ejemplo, como el IVA que sería acá.
allá lo separan por estado y cada estado define en el fondo cuánto es el porcentaje de IVA, que también es recaudación en el fondo. ¿En serio? Oye, ¿qué Sí, raro? O sea, por ejemplo, hay estados en los que te cobran, y eso, además, no es que solo además pueden ir cambiando el IVA, sino que también por producto y por tipo de producto pueden ir variando. Por ejemplo, yo me acuerdo, en Nueva York, por ejemplo, tienen impuesto cero a la ropa, pero tienen un mayor impuesto que, por ejemplo, Miami en cosas electrónicas. Entonces tienen como cerca de un 11, si no me equivoco. Y en Miami creo que tienen un 10, pero también tienen un 10 sobre la ropa. Y así pueden ir variando. Entonces igual le genera un cierto incentivo a que una ciudad pueda ir modificando esa tasa impositiva. Lo que en definitiva vemos que recauda menos. totalmente. Por lo que estaba ahí comentando. Sí, sí. Tenemos una brecha entonces con los países OECD como de 8% del PIB. Y el país que más recauda de la OECD es Dinamarca, 48% del PIB. 48%. 48% del PIB. Y los... Oye, ¿cómo está España? España es un país... Los amigos españoles que se quejan bastante. España está bajo el promedio de OECD, 34, cerrado. El promedio de OECD es 34,7. Oye, yo veo harto español que... Sí, es que puede ser que igual que las empresas hoy tributen menos. O más. Quizá menos, claro, las personas porque más. las personas más, Sí, y ahí puede formáis el promedio que en 34. Porque Puede ser. sabemos que las personas tributan como, en total, como un 50. Sí. 50 o andan cercanos al 50, entonces para promediar 34, las empresas deben estar como... Sí. Lo que sí hay que ser justo con alguien, con algo. Cuando uno hace la división como por tipo de impuesto, por ejemplo, uno se da cuenta que en términos de recaudación de IVA, nosotros recaudamos más IVA que el promedio de SD. Recaudamos un 8,3 y el promedio SD un 6,7. El IVA es un impuesto súper regresivo porque tú le cobras el mismo 20% a la persona que gana 10 millones y a la persona que gana 200 Claro. millones. Entonces, ese quizás no es un tan buen antecedente que tengáis un sistema progresivo. Y claro, este también es un argumento importante para ahora intentar cobrar más impuestos a quienes más tienen. Sí. Hay un tema así. En Chile hay más recaudación de impuestos a las empresas que en el promedio de CD. En Chile se recauda vía empresa un 4,9 y en el promedio de CD un 3,1. Lo que sí, en Chile anda muy pero muy bajo en relación al promedio de CD el impuesto a las personas, a los individuos. En Chile se recauda 1,5, en el promedio de CD se recauda 7,9. Wow. Y eso es porque la base impositiva de Chile... Pueden ser dos motivos. Uno es que la base impositiva de Chile sea muy baja y el otro es que el porcentaje que sea bajo. Claro, y ahí dentro de esa... Claro, que sean muchos menos los que pagan impuestos acá Exacto. en Chile. Muchos están bajo esa brecha en que no llegan a pagar ningún peso de impuestos. Y que yo creo que se va a aumentar ahora por los beneficios tributarios que vamos a empezar a hablar más adelante, sobre todo el beneficio de la renta. Uno debería esperar más gente que caiga en la brecha del tramo exento. Claro, y deberían pagar más impuestos los que más tienen, y por lo dado que ahora van a, por un lado, los que tenían menos van a seguir pagando menos, o sea, y van a incluirse algunos que en este minuto sí estaban pagando y ahora no van a pagar, y los que tenían más van a pagar más. Eso sí tiene en el fondo la política nueva de esta... En Chile sí tenemos un problema muy importante que es la evasión y la elusión. Sí. Hay dos principales estudios que estiman el porcentaje que es eso. Y hay un estudio de la CEPAL que dice que el porcentaje de evasión y elusión es 4,4. Y hay otro estudio de un ex director de impuestos internos que estima que es 7,5. Para hacer un margen de magnitud, la reforma tributaria en régimen pretende recaudar 4,1. Es decir, la evasión y elusión es más grande que toda la reforma tributaria que se hace. O sea, tenemos una evasión y elusión muy grande. Y también buscaría un poco cerrar esa brecha esta reforma. Totalmente, ¿no? Sí, hay medidas. Hay medidas que apuntan a eso. Hay un registro, entre otras cosas. Pero todavía quedaría más por si es que se hubiese buscado, o sea, si se busca en el fondo eliminar la ilusión y la evasión, ahí todavía hay mucho por ganar. Sí. Lo que sí, y ahí hay que hacer una diferencia, que es evasión y que es ilusión. La evasión apunta a un delito, sí,
y que en el fondo no pagan algo que deberían sí o sí pagar y está regulado que tienen que pagar. La elusión hace un poco referencia a no como delito, sino que porque buscan artimaña, o ahí pueden buscar distintos resquicios. Sí, es donde, claro, está un poco bajo los criterios éticos, se marca esa elusión, pero claro, no es un delito. Y ahí es importante tener eso en cuenta, porque ahí estamos hablando de lo que sí corresponde a un delito y que sí se podría... ¿Se tiene la diferencia entre ilusión y evasión en porcentaje? No está. Entiendo. Sería bueno ver ese número, porque si en realidad la ilusión es muy baja, hay que ir a apuntar a la evasión. Ahora, en otros países, en Estados Unidos, la evasión de impuestos es penada con cárcel. Cosa que acá no está aún. Y bueno, podemos comentar eso también en otro capítulo. Totalmente. Hay otro tema que cuando uno ve como las tasas efectivas que paga una persona de impuestos, uno ve en el fondo que está súper parejo hasta el percentil 99. Y después se registra una baja en el percentil 0,1% más rico, es decir, no el 1, sino que el 0,1. Y si es que uno se va al 0,01, pagan todavía menos impuestos como porcentaje de su ingreso. Entonces eso te quiere decir que en el fondo, en el último del percentil, uno ve probablemente mucha evasión y mucha ilusión. Claro, está muy gráfico, bueno, en el gráfico, valga la redundancia, que estamos viendo, pero en el fondo todas las personas en general pagan lo mismo y van subiendo un poquito según cómo van subiendo sus ingresos. Sin embargo, en el último escalón, donde deberían ser los que más pagan impuestos, o que se esperaría que pagaran más impuestos, son los que menos pagan impuestos. Pero cuando estamos hablando del último escalón, es el último escalón. El último percentil. Sí, el último, exacto. Ahora, ese percentil es el que percibe... Famoso 1% más rico, sí, que yo diría que se agrava en el 0,1% más rico, ni siquiera en el 1. Claro. Y bueno, pagan menos impuestos. Algo pasa. Algo pasa. Ese sería como el marco general, el mapa. El mapa es lo que estamos situados. Y dentro de esto ya podemos empezar a comentar las primeras medidas. Sí. Yo creo que en las medidas podemos hablar un poco de... La primera es los cambios al régimen general, los cambios del impuesto a la renta. Que vamos a tener cambios, ¿cierto? Desde 4 millones hacia arriba. Es decir, las personas con menos de 4 millones no van a haber tocado su impuesto directo a la renta. Que es el actual. Pero igual sería bueno que nombráramos cuál es el que nunca ha pagado impuestos. ¿Desde qué monto? Sí, menos de 777.000 pesos no paga impuestos. Y va a seguir sin pagar impuestos. Ya, y es importante que todos estos montos que estamos hablando y que todos tengan en consideración es siempre sobre el bruto, el sueldo bruto, porque ahí es cuando a veces se confunde un poco el tema de cuánto es lo que uno percibe, pero en realidad es lo que aparece en el contrato. Eso es importante tenerlo en mente, porque a veces ese monto no cuadra con como que uno dice, pero yo gano tanto, pero no, es que en realidad gano menos, porque el contrato dice que gano más y después me lo cobran como tributación. Entonces, claro, esos de menores a 700.000, 777. Importante también decir que es un valor referencial que está fijado en UTM, así que varía todos los días. Claro. Entonces ellos nunca pagaron, no van a tener que pagar bajo esta reforma, pero ahora... Sí, después hay que diferenciar algo también. En Chile tenemos un sistema de impuestos a las personas que es muy extraño, porque se paga por la tasa marginal. ¿Cómo así? Ya, es difícil de explicar, pero por ejemplo, hay un tramo que es entre 770 y 1.700.000 que pagan 4% marginal, y después hay otro tramo que paga entre 1,7 y 2,8, 8% marginal. Entonces cualquier persona pensaría, yo si gano 2,5 millones, pago 8%. Pero no es así porque es algo marginal. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona paga un 4% hasta 1,7 millones y desde el 1,7 millones hasta los 2,5 millones paga el 8%.
A eso se refiere con que es marginal. Entonces, es bien extraño. Sí, es difícil, es una regla bien complicada porque claro, el que justo está le cobran 4 hasta cierto tramo y después 8, pero 8 sobre la diferencia entre el otro y el otro. Y dimos el ejemplo simple porque dimos solo 2 tramos, pero se hay pueden tramos haber, hay como 8 tramos, entonces... Claro. ¿Y a quién en este en particular ahora con la nueva reforma lo atacaría? El que tiene, o sea, que sobre la que va a pagar millones, más, sobre 4 millones sí. de renta. Sí, esa es la tasa marginal, que recuerden que esta tasa marginal es bien complicada, pero se sube el de 4 millones a 5 millones, sube de un 23 a un 26%. La marginal del 5 millones y 6 millones 3 sube de 30 a 35. La marginal de 6 millones 3 a 8 millones sube de 35 a 40. Y de más de 8 millones ya sube de 40 a 43. Esta es una tasa marginal, no es efectiva. Claro. Es decir, la tasa efectiva que pagan es menor. Por ejemplo, la tasa efectiva de un 26% marginal es como un 11%. Entonces no crean que las personas pagan un 26%, sino que terminan pagando un 11% por esto de la marginalidad. Porque hasta cierto tramo pagan 4, hasta después de cierto tramo a cierto tramo pagan 8. Es muy raro. Se pondera, en el fondo se va ponderando según cuánto avanzas en estos escalones de ingreso. Sí, yo no sé por qué. No, me parece un buen... Es que sí... ¿Te parece un buen sistema? En realidad es difícil de explicar, pero me parece un buen... Porque claro... aplicarle por ejemplo un 40 directo, es que esto igual se puede resumir en una tasa directa. Sí, dependiendo del tramo, esto igual se puede llevar a una tasa directa. Sí. Pero el tramo es que entiendo que la ley la hicieron para que se vea como que en general todos pagamos sobre el mismo tramo, pagamos exactamente lo mismo. Y entendería que por eso lo hicieron así, porque claro, nos muestra dos copos iguales hasta que supera cierto tramo y ahí te vuelves, pagas tu diferencial sobre ese tramo. Sí, yo la verdad lo encuentro bien enredado. Sí, y esto sobre la renta total. Y ahí después, bueno, vamos a ver otras medidas que hacen que esta renta ahora podría bajar incluso. Sí, pero antes de eso... Sí, pero claro, continuemos con... tenemos... que sube el impuesto a las rentas de capital. Esto es, por ejemplo, la persona o empresa que tiene una acción, ¿cierto? Hay que recordar, esta persona o empresa que tenía una acción hasta hace 2 años pagaba 0. El año pasado se hizo una reforma en donde pagaba 10. Y ahora pasa a pagar 22 con esta reforma tributaria. Ya, pero ahí ese 10 es sobre la lo que ha utilidad. ganado. Lo Sí. que ha ganado esa empresa. Entonces, por O ejemplo, persona. O persona, claro. Pero es que, claro, la persona tributa por sobre la acción que había comprado de esa empresa. Exacto. Y por ejemplo, si esa empresa ganó 10% más, la persona tributaba sobre ese 10%, Exacto. un Te digo, 10%, o sea, el 10% de ese 10% que ganó. Sí, Sí, ahora ese 10% va a ser un 22 de ese 10% que ganó. entiendo. Sí, así que sube harto. Yo creo que sube harto. Yo creo que sube harto. Ahora lo importante es que sobre la utilidad. O sea, Es que claro, la plata que gana. Y en el caso que perdiera la acción, ¿se genera el ahorro? No, ahí no hay ahorro. sé si hay ahorro. No. Es que es sobre la salida, ¿no? Si es sobre la salida, y ahí en el fondo es el año en que tú te sales. Entonces también puedes ponderar las pérdidas con las ganancias porque es el total final. Claro, y no tienes que en el fondo tributar año a año, ¿o sí? No. Tú tributas solo cuando Cuando la sacas. Si retiras. un año no sacas, no tributas. Claro, entonces tú pagaste 100, ya, tú ahora tu acción vale 120, pero no significa si el año siguiente vale 120, si no la sacas, ese año no tenés que pagar nada, pero en el momento, no sé, después que volvió a 100, tienes que sacarla, en ese caso la ganancia es 0, porque se ve desde el año 0 hasta el último año en que tú tienes la acción, el mismo precio, ok, no hay que pagar impuestos, perfecto. Esto no aplica, eso sí, a las comisiones que igual te cobran este tipo de financieras, que igual te cobran un porcentaje por retirar esa acción. Entonces, Sí, yo acá sí creo que sería bueno escuchar a los expertos, aunque los expertos financieros siempre suelen ser catastróficos. Seguramente si le preguntas al experto financiero te va a decir, no, con esto, el mercado de capitales. nos vamos a cero. No vamos a hacer. Nadie va a tener. La señora Juanita ya no va a invertir en Rational. No. La señora Juanita. Son bien extremistas. No, son bien Pero de todas maneras es bueno saber su punto y dividirlo por 100.
Ese va a ser el efecto. Sí, eso más o menos. En general, bueno, la economía y las finanzas son Siempre sobre reaccionan. Son unos eventos que, claro, en el día 1 vamos a ver 100 y después vamos a ver que es 1, Sí. probablemente. Porque, Sí. claro, los mercados igual sobre reaccionan. Sí. Y parte también del juego un poco que tienen ellos es eso, el tema de sobre reaccionar y aprovechar ese sobre reacción para hacer sus propios juegos, en el fondo, el propio movimiento. Sí. Después también se dan incentivos a la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas van a poder destinar el 2% de su gasto en I+D o en otros temas de productividad como impuesto. Es decir, si tú gastaste en algo, ¿cierto? Lo voy a reducir tu base impositiva. Lo cual es muy bueno porque estamos muy estancados en términos de productividad hace bastantes años. Entonces esto es un claro fomento al I+D y a la productividad. Claro. Así que me parece muy bien. Igual es bueno porque ya, hay empresas que igual pueden destinar presupuesto en el fondo a I+D, pero con esto ya se deja garantizado un porcentaje de al menos 2%, en que todas las empresas van a querer al menos tener su 2% Totalmente. En eso. Entonces, incluso en periodos, no sé, de crisis, podrían tener todavía ese 2%. Totalmente. Me parece que esto está en Estados Unidos. Puede ser, me parece que puede estar porque creo que es una política que, bueno, que apunta a mínimos también, a dejar por lo menos una base mínima de frente a cualquier contingencia. Totalmente. Después se dan incentivos también a que las empresas se formalicen. ¿Y qué se hace? Que si, por ejemplo, tú eres una empresa nueva, que se formaliza, ¿cierto? Va a un impuesto interno, abre la empresa, etcétera, etcétera. Los primeros 3 meses no va a pagar IVA, lo que técnicamente es un crédito por el IVA, que ya es más complicado de explicar, pero es básicamente como que no va a pagar IVA, va a poder reducir ese IVA. Los primeros 3 meses, después los segundos 3 meses va a pagar un 50% menos y los siguientes 6 meses un 25% menos. Es decir, el primer año de vigor de esa empresa va a pagar poco IVA. Y eso me parece súper interesante porque el otro día hablaba con un amigo emprendedor y él me decía que, claro, que generalmente las empresas no se pueden formalizar hasta el minuto, hasta lo máximo, pero llega un punto en donde las empresas a las cuales le estás prestando servicios te piden boleta. Y ahí tienes que formalizar. Entonces, a mí me pasó en mi emprendimiento en que, claro, tuvimos que... Y además que te piden la factura, por ejemplo, pero no necesariamente la pagan en ese minuto. Y tú al mes siguiente tenés que pagar el IVA de esa factura y todavía no te llega la plata. Entonces recurrí en posibles préstamos, en el caso que tenga el capital, que meter capital. Y después en algún minuto, cuando la empresa te paga 60, 30 días... ahí tú vuelves esa plata como dentro de tu capital, pero en el fondo te está limitando un poco la cantidad de plata que tú podrías ocupar en el día a día. Sí. Entonces es buena medida, sí. Ahora, es importante decir que ese descuento de 100%, de 50%, después igual los tienen que pagar. Sí. Pero claro, en un año al menos van a tener una tasa impositiva menor, o sea, el IVA van a tener que pagar menos, pero después igual tienen que regularizar y pagar eso, es como un crédito, más que es importante señalar eso porque la gente a lo mejor va a creer que no. No, un crédito. Sí, y también por qué lo hacen así, también podrían haberlo hecho a lo mejor como un perdonazo, pero también se prestaría para que muchas empresas se creen y duren un solo año, y después quiebren y vuelvan a crear otra y así un año. Entonces, claro, también es un poco no buscar esto que puedan mal utilizar este beneficio. Sí, a las pymes también se le dan otros incentivos tributarios, por ejemplo, además del impuesto a la productividad que era las empresas, para las pymes el 35% del gasto que tengan en I+D lo van a poder deducir del impuesto de primera categoría, lo cual también da un claro incentivo, en que las pymes yo creo que no utilizan mucho I+D, pero puede ser que alguna potente gracias a esto se vaya muy fuerte para arriba. Sí, puestos de empresas tipo Notcot, que bueno, son bien escasos, pero les sirven mucho. Sí. Y después también van a poder acceder a incentivos de rebajas de tasa de interés, deduciendo también impuestos. Así que eso. Bien. Sí, bien. Vimos que por el lado de las personas como que se intentaba recaudar sobre 4 millones, por el lado
de las acciones o de los impuestos al capital también. Y acá vemos que más que recaudar a las pymes va a ser y a las empresas en términos de productividad aumentar la productividad. Aumentar la productividad y formalizar. Sí. Dentro de lo que se pueda, aunque yo creo que más no va a servir tanto. No sé si sirva. Yo no creo que esto sea un punto pivotal que va a hacer una empresa formalizarse o no. Yo creo que el punto pivotal para la empresa formalizarse o no es lo que hablamos, de cuando ya le empiezan a pedir que se formalicen. Claro. Para seguir vendiendo. Efectivamente, cuando ya necesitáis que te paguen y si no tienes para entregar boletos, o sea, en realidad facturas de ese tipo, ya que hay fuera del mercado. Sí. Hay algunas empresas que además te piden cierta cantidad de tiempo formalizado. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, para cosas públicas hay que cumplir con más requisitos todavía. Es bien tedioso ese mundo del inicio de una empresa. Uno cree que esto es como mantener la idea, pero hay harta tarea administrativa y hace que sea bien difícil como formalizar de una la empresa. Hay plataformas que han creado incluso para como esto de formalizarse, como el Empresa en un Día, pero que aún falta conectarla con varias cosas. El tema de abrirse, iniciar actividades en servicio de impuestos internos, se puede hacer a través de esto y cada vez va mejorando, pero igual le falta todavía. Y lo otro es que claro, quedan como esas empresas en un día, pero después igual para hacer ciertas cosas, por ejemplo para tener cuenta corriente, igual tenéis que ir a notario y que quede como aparezca en el diario oficial como empresa y todo esto. Entonces igual hay ciertas como cosas que todavía faltan, pero es un buen avance. Después entramos a lo que yo diría que es lo que va a salir en la prensa, que son los incentivos a la clase media, que es el tema de los arriendos. Claro. Esto es bueno y malo. Sí. O sea, bueno para la gente que arrienda, porque en realidad ahora podría reducir su ingreso, su renta, que, no sé, alguien que ganaba un millón, por ejemplo. Sí, el 1.200.000 y que tenía su arriendo 450 lucas o 400, porque igual te piden 3 veces lo que tenías, entonces ya ocupamos de 400. Sí. Ese tipo antes, ya no gana, antes pagaba por 1.200.000. Claro, y eso da un 2,2% de impuestos. Efectivamente. Ahora ese tipo ya no tiene ingresos de 1.200.000, porque ahora se descuentan los 400 y quedan 800. Quedan 750, que está por debajo de los 770, entonces pasa al tramo exento. Claro, ese es el de 1.200.000 con... por eso es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo con 450. ¿Ya? Claro, ese tipo ahora queda en 750 su ingreso y por lo tanto no paga impuestos. Entonces básicamente va a servir para que algunas personas puedan disminuir los impuestos que pagan. Claro. Bien, igual bien, por ese lado. Yo creo que, bueno, a los que ganen más todavía también les va a reducir esto y también les va a favorecer. Sí. En alguna medida van a pagar menos impuestos. Y por otro lado, eso sí, y hay que ver cómo se aplica esto, es que ahora la formalidad, porque esto también apunta a formalizar. No sé si es el incentivo inicial, pero a que hay ciertos arriendos que por años han vivido informales sí. Y sin pagar impuestos. Sí, ahora lo otro es que yo no sé incluso cuando es formal en términos de notaría, tampoco es formal para impuestos internos. No, pues porque no recurren a impuestos internos para no pagar impuestos. Claro, porque y hay casos excepcionales, que es como esta gente que realmente no trabaja. Por ejemplo, hay gente que no trabaja y, no vamos a hacer juicio de valor sobre eso, pero que solo recibe rentas sobre arriendos y que después, no sé, necesita un crédito para el banco. Si no formaliza y no tiene algo declarado que realmente recibe esa renta, el banco nunca le va a prestar plata. Entonces, ese creo que es el único caso en que realmente ese tipo necesita declarar y declara todos los años que tiene esos arriendos. Sí. Pero... Y después está la otra pata, que es del arrendador, por así decirlo. Claro. Que el arrendador, primero es que muy poca gente lo declara ante impuestos internos. Yo creo que acá, dado el otro beneficio, probablemente el otro beneficio va a estar anexado a que el arrendador lo declare en impuestos internos. Entonces va a haber incentivos para que el arrendador lo declare. O que en el fondo le diga a quién la arrienda. Claro. ¿Cuál es? ¿Por qué?
Claramente tiene que haber un contrato de por medio que se puede formalizar, se puede escanear de alguna forma. Te reducen a ti como arrendador, te reducen tus impuestos y por otro lado a lo mejor tienes que un poco acusar a quien te arrienda. Sí. Y a esa persona le caería ese cobro de... Sí, que va al global complementario, que es el impuesto a la renta, que en el fondo se suma como el ingreso laboral más el ingreso que tenga por esta renta. Claro, que sería lo mismo que una acción. Sí, ahora a mí me queda una duda sobre eso, porque ¿qué pasa con la gente que tiene un crédito hipotecario? En el fondo, ¿es la resta? ¿Es el delta o es completo? Yo entendería que... no es trivial. No es trivial la pregunta. Porque en el fondo es un costo igual para el arrendador el crédito hipotecario, entonces sería un poco injusto cobrarle pero ¿al banco le cobran impuestos por ese crédito hipotecario? Sí, pues, el IVA. Ya, uno paga el IVA cuando yo entendería que ese IVA es el que se puede restar, ¿no? No, porque el IVA tú lo pagas en el fondo. Es sobre el otro, inmobiliario, sobre el renta. Se lo pagas en la inmobiliaria. No sobre el renta. Interesante pregunta. Sí. Porque no si hay algún experto inmobiliario, llamemos a don Joaquín. ¿Cómo se llama el que te arrenda? No, yo creo que no está todavía al tanto. Don Arturo. Don José. Don José. Pero claro, no sé en este minuto cómo vendría a ser. Además, hay gente que esto lo puede reventar si es que no se hace esa resta. Sí. Porque tienen 20 departamentos, los 20 hipotecarios y los 20 arrendados, hay que pagar esos impuestos. Ahora, dependiendo de la renta en todo caso, porque si ese tipo, no sé, si tenéis 20, creo que no te va a valer tanto pagar eso. Sí. Y tampoco, bueno, en ese caso son 20, entonces ese tipo va a tener que pagar muchos impuestos. Pero el que tiene pocos, y es clase media que hablan tanto ahí los periodistas de la televisión, que este pobre emprendedor, este ciudadano común y corriente, clase media, que tiene 2 departamentos, que con esos 2 departamentos y trabaja, va a tener que pagar muchos impuestos, y la verdad es que no tanto si es que esa renta, ese sueldo como trabajador, más los 2 no supera los 4 millones, no deberíamos verse disminuir. O sea, ahora lo que va a pasar ahora es que yo creo que no pagaban impuestos por las rentas de arriendo, y ahora sí lo van a tener que pagar. Claro. Entonces eso yo creo que sí va a pasar, va a haber una formalización y va a ser un impuesto que efectivamente se cobre. Lo otro es que creo que hay los primeros dos casas no pagan impuestos. Claro. Si es que se arriendan, y ahora sí pagarían. También se elimina esa exención. Claro. Sí. Y lo otro es que, porque dijeron que iban a eliminar el DFL2, que es básicamente eso. Y lo otro es que hay otro beneficio del DFL2, que es cuando tú compras una casa o un departamento, el impuesto del conservador de bienes raíces como que te lo reducen a la mitad. Que también es otro que son como 200 lucas. Igual, ¿no? Sí. Ahora, igual hay que ver la estrategia que hay un poco por detrás de eliminar el DFL2. Uno es que había mucha gente que compraba casitas sociales de FL2, sí. Y dejaba gente que sí necesitaba esa vivienda social para poder acceder a través de subsidios y este tipo de cosas. Sí, que el DFL2 también siempre estuvo mal implementado, porque cuando lo implementaron como con un máximo de metros, debieron haberlo implementado con un máximo de montos. Para la gente que no sabe, como que las casas o departamentos bajo cierto metraje, creo que son como 120 metros, tienen ciertos beneficios tributarios. Entonces se hizo hace muchos años con un tope de metros, pero no de montos, porque la situación era distinta, pero nunca se modificó a montos, porque hoy día, claro, tú puedes tener un departamento de 50 metros cuadrados que te cuesta 250 millones, lo van a echar perfectamente. Claro, entonces, y eso se considera de FL2, no paga impuestos. O sea, tiene beneficios tributarios. Y claro, y que el arriendo cuesta 900 lucas, por ejemplo. Claro, y que no paga impuestos legalmente no paga impuestos a los arriendos porque de FL2. Pero claro, el DFL2 siempre estuvo muy mal pensado. Claro, y lo otro es que, claro, hay un déficit habitacional y siempre se pensó en eso, en que esto solucionaría o ayudaría al déficit habitacional, pero en realidad lo debiste haber pensado en monto, o sea, no en... O sea, estáis regalándole beneficios tributarios a gente que en realidad podría pagarlo.
Claro. Sí, sí. Así que bueno. Y en realidad ese efecto es el del impuesto, ese beneficio del conservador de bienes raíces. Está el beneficio de los arrendos del conservador, y el del conservador en realidad, cuando uno va a pagar eso, es como en el mismo momento que paga el pie, que generalmente el pie es muy raro que te salga menos de 10 millones. Entonces, al final pagar 200 lucas más, 200 lucas menos, como que en ese momento 10 millones más 200, no, la verdad es que no te hacen mucho, claro, no te mueven mucho la se boca. saca de alguna parte. Sí, no es algo que que va a ser una limitación. Sí, en ese minuto, claro. Tampoco estamos hablando de que esto es muy poca plata. No, pero en ese minuto estáis con otros números en la mente, sí, y con otros montos que tenéis que manejar para llegar a tener eso. Así que es bien difícil que no lo saques de alguna forma y lo termines pagando. Sí. Después tenemos el impuesto a la riqueza. Ya, este impuesto es difícil de cobrar, pero estamos por eso. Sí. Recordemos que ya el último percentil ya pagaba menos. Sí. Y lograba de alguna forma pagar menos. Sí. Y porque, bueno, hay recursos suficientes para buscar la forma de pagar menos. Sí. También eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. ¿Qué considera como riqueza? Lo siguiente: los activos que son sociedad en el país o en el extranjero, como cotizaciones bursátiles, patrimonios financieros, tasaciones, inmuebles, derivados financieros, portafolios de inversiones e instrumentos de inversión, vehículos y otros activos con valores superiores a 100 millones de dólares. Hay alguna persona que podría pensar, oye, pero yo tengo vehículos y tengo inmuebles, entonces pues yo estoy dentro de este impuesto, pero la verdad es que los primeros hasta 4,9 millones de dólares quedan exentos, que básicamente 4 millones 4,9 millones de dólares. ¿Cuánto es? 9 millones de dólares. Hoy en día está 9.50. Saque la cuenta. ¿Cuánto es 4,9 millones de dólares? Celular, pero 9.50 por 5. 9.50 tenemos. Qué complicado. Espérate, vamos a sacarlo. Por millones. Por 9.50. Estamos hablando de 4.655 millones de pesos. Claro. Entonces, si usted tiene un patrimonio que es menor a 4.655 millones de pesos, usted no le va a tocar el impuesto a la riqueza. Sí. Aunque usted tenga inmueble y tenga vehículo. Sí, así que partamos porque este impuesto no le va a afectar. Tal vez está considerada, no es rico, lamento decirle, no es rico para este impuesto. Rico a lo mejor rico sí, de amor. Sí, rico de, es como la canción, Dios. Rico. No me sé esa canción. Canción lamentable. Continúa, no desviemos el tema. Pero claro, va a afectarlo, y entonces esto incluye, y ahí es importante porque, bueno, han habido anuncios de personas que han dicho, digamos, en porcentaje. Sí, en porcentaje. Entre un 4,9 millones de dólares y 14,7 millones de dólares, que ya no vale la pena ni sacarle por cuánta plata es, porque ya nos dimos cuenta que es mucha plata, pagar un 1%. Y sobre 14,7 millones de dólares pagan 1,8%. Entiendo. ¿Y esto es mensual, anual? No, pues esto es un impuesto a la riqueza. En el fondo es cuando se compra el bien. Entiendo qué hace. Entiendo. Y después cuando se vende, no. No, yo entiendo que no. Que es solamente cuando se adquiere el bien. Entiendo. Sí, pero ahora, ¿hay alguna comparación con otro país que cobre este tipo de cosas? No lo tengo a mano, pero probablemente lo haya. Yo diría que Argentina podría ser uno de los países que cobra la riqueza. Sí. Tenemos un gran streamer ahí, el Kun Agüero, que ha reclamado sobre esto, sí. Sí, básicamente él dice que entonces según lo que reclama el Kun, claro, quizás sea mensual. No creo. No sé la verdad, si sea mensual o anual. Pero el reclamo del Kun es relevante, porque no lo explica. Uno lo explica, y es que claro, por tener plata, no hacer nada. El Kun la otra vez decía, yo no tengo renta, no, dejé de jugar, pero tengo mucha plata. En Argentina me cobrarían mucha plata. ¿Cómo voy a tener la plata en Argentina si no estoy haciendo nada? Y es como, ok, entiendo el punto. Aún así, es bien poco, creo que es poco patriota en todo caso ese tipo de argumento. Yo igual entiendo el argumento del Kun.
Pero es difícil. ¿Por qué no? Claro, no está haciendo nada. Y como no está haciendo nada, ¿por qué tendría que pagar? Sí, no está claro si es al año o es una vez. No está claro, la verdad. 6.300 personas son las que pagarían este impuesto en Chile. Ok. Un saludo a esas 6.300 personas que probablemente no nos estén escuchando ni viendo. Probablemente no lo vayan a pagar tampoco. Sí, este impuesto es muy difícil de cobrar. Y lo otro es que, claro, hay que ver porque este impuesto sería todo chileno que paga impuestos. En Chile. En Chile. Sí. Porque estos 6.300 personas perfectamente se podrían pagar impuestos en otra parte. En otro país. Sí. Porque de hecho habla sobre las acciones y sobre los bienes que tengan en otro país. Sí, pero sí que pagan impuestos en Chile. Claro. Sí. De hecho había un rumor circulando de un par de familias media adineradas que para un poco buscando esto estaban buscando quitarse la nacionalidad chilena. Estamos llegando a esos extremos. A esos extremos podemos llegar. Oye, sí, ya, hablemos de reacciones. Uno es ese comentario que andaba circulando. No voy a afirmarlo porque fue un comentario que me llegó a través de una reunión de otro tipo. Hay otras reacciones como esta gente que está entregándole su casa y transfiriendo su casa a su hijo. Sí. Lo que me parece lamentable. Sí. Ahora, entiendo tú, joven emprendedor de 15 años, que tu papá te va a entregar una casa. Te va a entregar una casa y tú te sentís contento, feliz. Pero si te va mal en la vida, no vaya a poder recurrir a ningún subsidio ni nada, ni vaya a tener beneficios por tu primera vivienda, porque te están matando en el fondo el no tener casa. Uno de los requisitos para tener subsidio, por ejemplo, es no tener una casa y que te la transfieran. Ya es una es como que ya no podrías acceder a ese beneficio. Y otra cosa es que de por sí ya estás recibiendo una renta. Si es que te transfieren la casa y además se supone tú la estás arrendando porque va a quedar a tu nombre la casa y por lo tanto el contrato de arriendo tiene que quedar a tu nombre. En ese caso tendrían que ya podrías estar pagando a lo mejor tributo si es que esa casa es muy cara. Sí, es anual. ¿Es anual? Es anual. Sobre la riqueza. Sí. Okay. Está vigente el reclamo del CUN, entonces. Vamos a tener probablemente gente que va a tener el mismo reclamo. Probablemente ¿algún futbolista tendrá este patrimonio? Yo no tengo idea. Yo creo, a ver, si Alexis gana 550 millones mensuales. Yo no tengo idea. Yo estoy seguro que ese patrimonio, ¿no? De hecho, yo creo que esas 6.300 personas tienen otra nacionalidad que no es solo chileno. Y que pueden decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser chileno. Me voy. Sí. Y bueno, 6.300. Bueno, pero si llega uno que quiere ser chileno, nos agarramos y le decimos, ven para acá. Te vamos a nacionalizar. ¡Pum! Aquí está el impuesto. ¡Pah! Oye, lo bueno que sean 6.300 personas que si que está el catastro es porque Impuesto Interno no sabe con nombre y root quiénes son. Así que me imagino que se podrá fiscalizar de una manera activa a esas 6.300 personas. Sí, ahora es bien raro porque son 6.300 personas. Sí. Y sabemos que el último escalón ya lograba bajar impuestos. Sí. Por evasión o elusión, si se llega a cerrar esa brecha, quizás cuánto son 6.300 personas o quizás son más. Tenemos que puede ser que sean más, puede ser que sean más. Y sí. Claro, si cierran esa brecha, vamos a ver si realmente son 6.300 personas, quizás son más. Exacto, pueden ser más. Sería bueno. Hablando sobre lo mismo, el otro punto de la reforma tributaria, evasión e ilusión. Acá se toman algunas medidas concretas para reducir la evasión e ilusión. Se va a crear un registro de beneficiarios finales, que van a ser los contribuyentes finales que reciben en última instancia las utilidades de las empresas. Porque acá pasa un tema que las utilidades se van perdiendo y es complicado para que le cobren. La sociedad anónima, y ahí es complicado a que le vaya a cobrar. La sociedad anónima es uno de los escalafones, que no sabí para dónde va. Sí. Es bien difícil cuando tenéis 6 capas de sociedades que tienen
acciones sobre otra sociedad y sobre otra sociedad, y cada una de ellas es anónima, no sabéis los nombres que están adentro, quiénes son los dueños de esa empresa, y tenéis 6 niveles, y después llega el beneficiario final, que es un tipo que al final tardarían años en encontrar quién es. Totalmente, totalmente. Se crea la figura del denunciante anónimo. Wow. Sí. Hay que Sí, asegurar dos cosas. Un tercero podrá denunciar y podrá tener el derecho a obtener el 10% de la sanción que determine. Amigo, lo voy a denunciar. Tremendo. Oye, súbele un 10%. Oye tú, muchacho que estás evadiendo y eludiendo. Súbele mínimo un 10% a tu abogado y a tu contador. Súbele al tiro del sueldo. El abogado tiene este tema del... La del confianza. secreto. Entonces tu contador es el único que te puede cagar. Los involucrados que se autodenuncien y colaboren con la investigación podrán rebajar sus sanciones penales. Uf. Y aumentan las penas por los delitos tributarios y otros temas que son bien técnicos, por así decirlo, que creo que no vale la pena mencionar. Pero lo del denunciante anónimo está interesante. Denunciante anónimo y el autodenunciado. El autodenunciado también, el pobre muchacho. Pobre muchacho. Oye, Shakira. No, imagínate, ¿quién se autodenunció la otra vez por COVID? Se denunció. Vamos a ver si se autodenuncia ahora. Ahí quizás tiene algo que decir. Oh, tremendo. Pero, claro, ¿va a recibir rebajas? ¿Qué? El 10% de la... No, pero el que denuncia... rebaja en sus sanciones. No dice sanciones. que iban a hacer la rebaja, pero dice que va a tener rebaja en sus sanciones. Rebajémoslo en un 1%. Perfecto. Sí. Y Lo del denunciante anónimo bastante entretenido. Vamos a tener gente hay quizás con incentivo. Las pololas, las esposas, los esposos, los pololos. Imagínate. Sí, puede ser. Oye, puede ser. Hoy las relaciones ahora, las relaciones ahora se vuelven más importantes. Se vuelven complicado. Imagínate Piqué y Shakira terminaron. No. Algunos de los dos se habían ido enojados. ¡Fum! Denuncia anónima. Complicado. Increíble, ¿eh? Hay que elegir bien a las personas que uno tiene al lado. Al lado, complicado. Muy complicado. Bueno, después se va a mejorar la fiscalización. Se mejoran los procedimientos del secreto bancario. Se fortalecen ciertas normas anti-ilusión que son bien técnicas. Oye, eso del secreto bancario está bien interesante. Sí. Es algo bien difícil y que, bueno, para otros temas también ha tomado harto tiempo y es bien difícil que pase. Totalmente. Porque el secreto bancario permite que las instituciones no entreguen a menos que un juez les declare, y es bien difícil probarle a un juez que hay un delito que se está cometiendo y que son como las transacciones del banco que demuestran que en el fondo cometió un delito. Para otro tipo, como lavado de activos y ese tipo de cosas, también creo que podría servir. Sí. Quizá ahora buscando no que en la nueva evasión y ilusión, quizás encontramos ahora bandas de alguien de que tiene un Lamborghini por ahí. Claro, encontramos algún Lamborghini medio no documentado. Claro. No, Puede ser. sí, podríamos llegar a detectar. Pues incluso, oye, qué buena reforma. Cacha que podríamos encontrar un par de delincuentes también, extra. Puede ser. Oye, lo otro muy bueno que encuentro es que se limita para los microempresarios, se limita el tema de la renta presunta. En los microempresarios con venta hasta 2.400 UF, en un proceso gradual de 4 años. Esto es bien interesante. Yo una vez hice renta presunta. ¿Se acuerdan a mí cuando tenía mi pyme ahí que vendía bebidas como vendedor ambulante en Concón? ¿Verdad? Ya, pues ahí cuando fuimos, uno tiene varias maneras de abrir este tema, pero uno es la renta presunta. Entonces tú te acercás a impuestos internos y pagáis los impuestos de manera anticipada. El caballero te pregunta, ¿cuánto cree usted que va a vender? Nosotros éramos tipo primera y universidad. No estaba preguntando cuánto teníamos que vender. 10 luquitas al mes. Anote 20 luquitas, anote 5 bebidas. Perfecto. Entonces, esto lo usa mucho también el negocio de la esquina. En la feria. En la feria. En la feria también se trabaja bajo renta presunta porque... Al final es una mentira. O sea, todos mienten en este tema. Todos dicen, no, sí, está muy mal el negocio. Los taxistas, los colectiveros,
todo el mundo tiene Todos venden renta 10 lucas. presunta. Entonces, sí, pues no venden por al final no terminan pagando por lo que la renta que de verdad termina haciendo y eso genera un menor impacto. ¿Y cómo se cierra esto? Porque... Sí, pues tiene que ser reemplazado por un instrumento. No está claro que por qué va a ser reemplazado. Claro, porque igual, bueno, ahora se está exigiendo, por ejemplo, la boleta electrónica en todos los comercios. Sí, ¿en la feria igual? No, Yo no he ido a la feria. no. Todavía no, pero podría ser uno de estos porque claro, lo que pasaba en la feria es que claro, en la feria nunca te dan boleta No. y por eso no tienen que manejarse bajo renta presunta. Con suerte te atiende. Y Claro. apurece, eche la lechuga rápido. Sí, y no, el negocio de la señora Juanita, por ejemplo, antes tenía que dar una boleta, no sé, de Luca, pero ¿quién venía a fiscalizar que fuera Luca? ¿Cachai? Tenía que llevarse cada cierto tiempo el libro y toda la cuestión, Sí. y ahora con el tema más moderno de poder entregar una boleta impresa en cada uno de estos, a través de esos sistemas, igual se puede tener que cuánto está ganando. A lo mejor entra la boleta. Sí. No sé qué rango de qué sistema ocuparán. Sí. Esto va a estar interesante. Sí. Otro tema es que algo que se nos olvidó decir cuando dijimos lo de los arriendos, el beneficio de arriendo va a estar existir el mismo beneficio, igual que deducir de impuestos los arriendos, para los cuidados familiares. Entonces las personas que tienen niños menores de 2 años o que que cuidan personas con grado de dependencia con un tope de 550.000 pesos al mes van a poder también deducir, igual que los arriendos. En el fondo, Espera. los Ya. pañales. Espérame. Ya, esto apunta a quienes hacen los cuidados Sí, a los papás o a las personas que cuidan. y por eso reciben renta. No, pues igual que, por ejemplo, el papá que gana 1.200.000, Ya. si es que suma a través de los pañales, todos los cuidados, 550 lucas, ahora pasa al tramo exento. Entiendo. Lo mismo pasa si es que cuidan a una persona con dependencia severa. Entiendo. Bien, yo creo que es un beneficio igual social dentro de una reforma tributaria, lo cual me parece bien. Es Y novedoso. dentro de estos descuentos podría ser, por ejemplo, una asesora de hogar o algo así que... Es interesante, no está la bajada. Ya, porque ahí me interesaría, claro, por ejemplo, una niñera. Ahí la niñera saldría gratis. No, porque la reducís, que Por eso pues, saldría gratis. Si la niñera te llega a cobrar 550 lucas y deducís de ti las 500... Ah, no, pues porque deducís y pagáis el 2%, así que claro, te ahorráis solamente el 2% de los 550 lucas. Pero lo que sí llevaría es que esa niñera ahora se va a formar. Claro. Y pues, que tenga cierta formalidad el tema de la niñera o de, no sé, en el caso que sea una asesora del hogar que cumple también las funciones de cuidadora de niños, por ejemplo, o claro. como que igual podría prestarse para cierta formalidad. Creo que es mínimo lo que va a pasar, pero en realidad es como poder como reducir renta sobre los cuidados, más que nada. Totalmente, sí. Bien buena medida. Después entramos a las reducciones a las reducciones de Oye, la espérame, facilidad. una pregunta, y ahí me interesa porque ¿Por qué? hoy en Amigo, día ¿usted yo no tiene hijos? ¿Sí? no tengo hijos ok, y no ok. tengo cuidado de personas que estén, no sé, Ok, postradas perfecto. y cómo se demuestra que tengo, ¿cachai? Porque si no yo podría declarar, oye, yo tengo... Sí, ese es un punto, porque en el fondo, claro, es que en el fondo la cantidad de personas que se le hacen los cuidados son los niños y las personas con dependencia severa, que las personas con dependencia severa tienen que tener alguna forma de acreditarlo, entonces yo creo que va a haber una persona asociada a ellos, ¿cachai? Claro. Y de esa No, manera... va a estar intenso eso, porque también se presta para, no sé, hijastros, hijastras. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo demostráis que, porque el vínculo legal y a lo mejor sanguíneo no está, va a estar interesante cómo se pone en práctica todo eso? Totalmente. Después tenemos la reducción de los costos de cumplimiento, que es, por ejemplo, este formulario gigante, ¿cierto? El F22 va a reducirse. Por ejemplo, este formulario tiene 870 casillas. No, jamás he leído eso. Sí. Amigo, yo lo leí. Yo leo las más importantes, las que me marca como rojito. Los rojitos, Sí. importante. Y veo un par de Instagram que gente que sube, oye,
fijarse en esto, fijarse en esto otro, sobre todo ahora que hubo La suma el final. tema, claro, no, esa no, ese no. Pero sobre todo ahora que, por ejemplo, que hubo retiros, Sí. Mucha gente había va- que, sí. que anotar bien el tema de cuánto retiraste, todo eso. Sí, se baja a 184 casilleros. Importante, menos mal, era súper largo. ¿Habían cuánto? Habían 870, se bajan a 184. Igual considero que está siendo bastante extenso. Pero pasamos de 870 a 184. Habrá que entonces, pagarle, habrá que pagarle menos a los contadores que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Ese es un punto. Está la estadística de que Chile actualmente las empresas destinan a llenar estos casilleros 48 horas laborales. ¿Ya? En promedio. Obviamente hay 48 algunas que horas se demoran laborales. más. Estamos hablando de más de un poquito más de una semana. Y esto en promedio. En promedio. Fua. Sí. Y vamos a bajar a 31. Espérame, ¿pero estos son 48 horas mensuales? ¿Anuales? No, en el fondo son anuales porque los impuestos se hacen una pura vez. Po. Ah, ya. Entonces, como en Entiendo. esa época, ¿cierto? Los 48. 48 horas. Si Y a ahora esto se va a le destinar gusta, menos. a 31 horas. Vamos a bajar de 48 horas a 31 horas. Perfecto. Sí, voy en Eslovenia se demoran como 5 horas en hacer estos tipos de cosas. Me tinca que está todo clic, 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 listo. Sí. Pero acá vamos a estar mejores que el promedio de CD con la reforma. Qué bueno. Una No, estadística buena que tenga. me alegro bastante. Creo que hay mucha gente que poco ocupa. No sé si hay algún casillero que realmente ya esté obsoleto. Yo creo que. Hay varios que están obsoletos. Te preguntan si usted tiene joya y cosas así. Ah, Sí, no, hay Entiendo. varios que están obsoletos. entiendo. O no sé, por ejemplo, fondos previsionales, no sé, fondos que sí tributan o no tributan. Por ejemplo, cuando movía PB y todo eso, hay régimen antiguo que no ya no existen. Entonces no. Yo cacho que eso están obsoletos también. Si la Sí. gente ya se jubiló. Sí. Vamos a estar bajo España, Reino Unido. Vamos a quedar bien con la reforma en términos de esto. Así que, bien. Se reducen algunos formularios también. No, me muy parece bien. increíble que se baje ese formulario que es. Yo siento que Una cuando barbaridad. uno llena estas cosas ya es adulto. Sí, ¿no? Cuando te fijáis. Po. Yo cuando era estudiante y boleteaba. No, ahí aceptar. Me va a llegar esta plata, increíble. Mayo, increíble. Se carretea. Más si venía para mi cumpleaños. Perfecto, se gasta ahí. Ahora, puta, el otro día yo me metí, weón, la última vez me metí, yo dije, chucha, me van a cobrar la vida. No me cobraron tanto, menos mal. De No, hecho, al yo- final no me cobraron. Yo tuve el tema de que la empresa con lo que tenía los ahorros, las acciones y estas cosas, como que las mandó a última hora. Entonces, y Ah, después, tuviste que esperar. sí tuve que esperar, entonces la hice, después la tuve que volver a hacer. Y después otra más, porque tengo en más de una, lo mandó después, entonces hice como 3 veces loca. Le pueden cobrar una multa por eso, amigo. No, amigo, si se puede hacer más de una, todo Ah, ¿sí? legal, todo legal, se puede hacer 3 veces. Y lo otro es que hay fechas como para que te vuelvan en cierta fecha, Sí. otra fecha. Sí, No, en esta vez yo siempre me aseguraba de ser de los primeros. Me Sí, gustaba que porque- me llegara la platita al tiro. al tiro, ojalá. Oye, cuenta corriente antes de cheque, porque también puedo ir al Banco Estado a pedir el cheque. No, yo hoy en día me salí del mundo financiero, así que voy por mi Digo, va a cheque. tener que ir con el cheque Voy la a tener que próxima ir por el Tengo mi cheque. cheque. El último creo que fueron como 9 lucas, una wea así que me volvieron. Increíble. No. Mis 9 luquitas fui, me llegó en un depósito, me pedí un mojito, ahí me lo tomé. Listo, ahí están las 9 Ahí están las 9 lucas. Mira que con esta inflación, eso es lo que vale el mojito hoy en día. Increíble, increíble. Después entramos al royalty. Uf, complicado. Complicado de explicar. Explicar. Yo, de hecho, Y no lo sé entiendo. qué tanto afecta a la señora Juanita. No le afecta. Básicamente van a ver como el royalty es un impuesto bien raro porque se cobra la cantidad y al precio. Entonces hay como una fórmula por ahí de cantidad y precio. Entonces a medida que cuando sacáis más, pagáis más. Cuando el precio aumenta, pagáis más también de Pagáis más. impuestos. Y esos niveles se aumentan básicamente. Eso es lo que Entiendo. pasa. Entiendo. Entonces ahora le meterían precio. Ahí. A los dos, precio y cantidad se aumenta. Precio y cantidad y se aumenta. Perfecto. Sí. Se aumenta menos que el proyecto que alguna vez metieron, ¿cierto?, a la Cámara. ¿Te acordáis que hubo una discusión, todo eso? Se aumenta menos que ese. Porque esa era una entiendo. locura.
Claro, porque claro, ese sí incentivaba, decían que no incentivaba a que se formaran más y que íbamos a quedar competitivos con el resto del mundo que también se dedica a la minería y todo esto. Sí. Entonces estaría bueno tomaron en consideración eso. Sí. Lo que sí, y claro, eso sí le afecta porque la minería trae el pan a la casa, como clásica frase de minero. Traemos Oye, el pan de Chile, tenemos el pan de Chile. Sí, tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la carga tributaria para una empresa minera en Chile actualmente es del 35% cuando, por ejemplo, el precio del cobre está a 2,5. Con el proyecto de ley sube a 40. Sube un 5% más. Claro, Pero pero antes era como plano, ¿no? no, siempre ha sido variable. Pero aumenta Siempre el ha sido variable, variable. sí. Pero por ejemplo, si es que el cobre llegara a 5, aumentar todo. Tenéis razón, era plano. Siempre estaba en Antes 35. siempre era 35. Siempre estaba en 35. Ahora es gradual. Ahora es variable. Por ejemplo, con un precio de 5, de 5 dólares la libra, se seguían pagando actualmente los 35 y ahora aumentaría un montón, aumentaría a 60. Claro. Porque también ganan más, entonces deberían pagar más. Sí, ahora este igual regularía un poco el precio. Sí, menos de 3,7, si el cobre está a menos de 3,7 dólares la libra, las empresas pagarían menos que Perú. Y sobre eso pagan más impuestos que Perú. Porque esa es la comparación con Perú, porque extrae cobre es nuestro vecino. Entonces el sustituto perfecto. En la competencia. En la competencia. Cuando él te baja el precio, tú tenés que bajar lo que hacemos es bajar los impuestos para seguir competitivo. Y no. Entonces yo creo que en buena medida. De hecho le metieron algo de economía dentro del impuesto. Me parece lo dejáis competitivo todo el rato. Y en el caso en que ya esté muy alto sobre 3,7, igual, claro, le metí un poco ahí vaya a traer sobre todo el impuesto. Perú está pegado en 45, ese es su impuesto. Claro, nosotros podríamos llegar a más de 45, pero claro, en un minuto en que estar tan alto, y yo creo que también está calculado porque debería estar tan alto que la demanda tenía que ser brutal. Sí. La demanda debe ser muy alta para eso y no se satisface en Perú, entonces cae en Chile, pues ya sí. Tiene toda la lógica de que, claro, con ese precio, puta, ya no van a ser capaces de entregar todo lo que quieren, de haber estado, pero tan escaso, de estar, parece que llegue ese precio, deben estar tan escaso que con Chile y Perú juntos, como que ya. Sí. Igual lo necesitan ambos. Sí. Después, hay una parte de impuestos correctivos, que son impuestos al medio ambiente, que va a venir más adelante. ¿Ya? Entonces eso. Y ¿Cómo más adelante? En 6 meses más se presenta. Entiendo. Sí. Pero que se dejan esta ley, aquí pondremos una ley. No, solo se dice que 6 meses, claro, como la Constitución, básicamente. Aquí se va a dejar una ley. Sí. Para en 6 meses más poner algo extra. Sí. Ya me parece bien. Sí, van a preservar el medio ambiente, reducir las emisiones de CO2, desarrollo de vías sanas y desarrollo de territorio equilibrado. Esos van a ser los objetivos de los impuestos correctivos. Y con esto, ya para ir cerrando, podemos hablar de lo que va a recaudar. En el 2023 va a recaudar 0,6. En 2026, que va a ser el régimen, va a recaudar 4,1. En régimen... Espérate, ¿esto es más de lo que actualmente es 0,6 más de lo que hoy recauda? Sí, 0,6 más de lo que actualmente. Esto es lo que recauda la reforma tributaria. Esta reforma es 0,6 el 2023 y en 2026, que va a ser el régimen, es decir, después se mantiene, va a ser 4,1 que va a recaudar esta reforma. Si lo dividimos por partes, con el impuesto, voy a hablar de cifras en régimen, es decir, para llenar los 4,3. Con el impuesto a la renta, con este aumento de los sobre 4 millones, se espera recaudar 1,2% más. ¿Ya? Después, con el impuesto a la riqueza, esto que pagaban los 6.300 personas, se espera recaudar 0,5% más. Después, con el nuevo royalty, se espera recaudar 0,5 más. Con las reducciones a las exenciones, se espera recaudar 0,2. Con la evasión e ilusión, que esto va a ser bien difícil, que hablamos que era un 4,4 o 7,7, dependiendo de qué estudio se tome, se pretende recaudar 1,6 más. 1,6. No sé si se logrará ahí recaudar eso, pero bueno. Y con los impuestos correctivos, que es el próximo proyecto de ley, se espera recaudar 0,3. Si uno hace la suma, ahí da 4,3. ¿Pero por qué recauda finalmente la reforma 4,1? Porque va a tener menores ingresos tributarios, por ejemplo, por el tema de la ayuda en los cuidados, ¿cierto? Estas deducciones en los cuidados y las deducciones de arriendo, que eso le va a costar al fisco 0,2% del PIB.
Que ahí se resta el 4,1, del 4,3, entonces quedamos que la reforma recauda 4,1. Claro, y igual es complicado eso en particular porque lo que hablábamos es que, claro, esta persona que ahora antes tenía 1.200.000, cierto, de renta, Claro. ahora y pagaba 450 de arriendo, ahora no pagaría, y va a depender si la persona que la arrienda, porque esto, claro, este de acá reduciría, pero el otro, el que ahora sí tendría que pagar, por ejemplo, en el arriendo, va a depender de su renta, si realmente tiene que pagar o no tiene que pagar impuestos. Sí. Entonces podría quedar con 0 acá y 0 allá. Se supone que todo esto está contabilizado ahí, uno positivo y el otro negativo. Ahora, Claro. tan microfundado, por así llamarlo, para hacer eso correctamente, yo no sé qué tan está. Porque, y que claro, me parece que hay una dificultad que no es posible de simular. No, porque, claro, hoy no está el vínculo de ese arrendador con ese arrendatario. No, y pues no entonces- está formalizado. Y ese es el gran problema. Sí. Entonces, al no estar, como que eso que acá se calcula como 0,1, que podría ser que, ok, este paga menos, pero este paga más, por ejemplo, no sea directamente así. Puede ser que esto sea 0 y el otro, no sé, solamente gana 450 lucas de eso arriendo y no tiene ingresos. Es un caso simulado, no paga impuesto ni paga impuesto el otro. Y se acabó, no recaudaste 0 Claro. extra. Pero ahora, claro, van a haber muchos casos, y sobre todo los que tienen muchos departamentos y muchas rentas, y además trabajan y ganan sobre 4 palos, que van a verse limitados. Con esto, vamos a pasar entonces del 27 que teníamos a 31,7. Vamos a seguir bajo el promedio OCDE, que es 34,7, pero vamos a aumentar un poco. Si es que uno ve, por ejemplo, los impuestos a las personas, el promedio de OCDE es 8,4. Sin reforma recaudábamos 2. Que dijimos ahí cuando pensamos el podcast, que es donde estaba la gran tarea pendiente, porque por ejemplo en IVA recaudamos más que la OCDE, pero acá recaudamos mucho menos, ¿cierto? Y acá pasamos con la reforma a recaudar 3,4. ¿Por qué recaudamos tanto menos que la OCDE? Por lo que hablamos, que en Chile hay un tramo exento que no paga, entonces, y en la OCDE en general ese tramo sí paga. Y el impuesto a la propiedad, en los países de la OECD pagan 1,8, nosotros actualmente recaudan 1,8, ¿cierto? Nosotros recaudamos 1 y con la reforma recaudaríamos 1,5. Entonces se van cerrando igual las brechas con la OECD. Claro. Igual, por ejemplo, claro, pasa que hay gente que tiene mucha plata y siempre he dicho, no, vamos a ir del país. ¿Y por qué no se va? Porque en realidad tendría que pagar muchos impuestos afuera si tuviera lo que tiene acá. Y ahora se cerraría un poco esa brecha, pero igual sigue siendo un margen de no directamente un promedio de OCDE, donde por ejemplo si al irse a España tendría que pagar mucho más impuestos. Todavía quedaría como un cierto porcentaje que todavía le comprendería mantenerse en Chile. Así que esto de que se nos va a ir la inversión y se nos va a ir toda la gente y todo eso, bien difícil, porque en cualquier otro país desarrollado y en nivel OECD sigue siendo en promedio más caro que se vayan a que se mantengan. Totalmente. Así que Y eso es importante. Sí, y eso es la reforma tributaria. Genial. ¿En qué se va a ocupar esa plata? Muchas cosas, por el aumento de la PGU. Claro. Por ejemplo, claro, ahora se está hablando de eso, que es necesario una PGU, es necesario saber en qué se va a gastar esa plata extra que se va buscando. Sí. Hay varias cosas del programa que el programa en sí, ¿cuánto costaba? Como 8... 9 puntos del PIB. 9 puntos del Esto PIB. va a recaudar 4,1. 4-1. El resto... El resto hay que ir viendo, porque ahí va a depender de la reforma en realidad. Porque hay algunas que, claro, no solo necesitan el apoyo del gobierno, necesitan ganarla en el Parlamento. Entonces, hay varios cambios que se pueden impulsar, pero aún así se necesitan los votos para hacer los cambios. Así que bueno, yo entiendo que esto va en directa relación con la PGU, con financiar la PGU. Próximamente vamos a ver alguna reforma de pensiones que también podría ser llevar a este monto que se podría destinar. Sí, en el fondo es más que nada financiar los gastos permanentes que tenga el programa. Claro.
que eso es importante, que los ingresos permanentes se financien, con los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes, y eso es lo que se busca con esta reforma tributaria. Claro. Y en ese sentido, claro, ahí tiene toda la lógica que el impuesto al patrimonio sea anual. Sí. Porque si no, no es permanente. Sí. Así que bueno, espero que les haya servido nuestra breve explicación. Podemos haber cometido varios errores técnicos, pero ahí, bueno, déjenlo en los comentarios, los vamos a leer. Y bueno, esperemos. Oye, tengo acá, por ejemplo, en qué se va a financiar. ¿Qué va a financiar esto? Según... ¿En qué va a financiar? Aumento de la PGU. Se va a ir a una PGU 250. Se declara el aumento de la PGU. Sí. La organización del nuevo sistema de atención de salud, desarrollando mayores niveles de atención de salud con mayor eficiencia, mayor equidad y reducción de las listas de espera. Es decir, todo lo que va a hacer esta reforma, ¿cierto? Claro, eso fue uno de los anuncios que también se hizo durante el discurso del 1 de junio. Sí. El fin de la lista de espera era algo que habían tomado varios presidentes, pero que hace tiempo no se volvió a mencionar. Totalmente, sí. La resolución de la deuda histórica de los profes, inversión en infraestructura escolar educativa, absorción del aumento de la población, absorción del aumento de la población escolar. Un plan habitacional que va a tener 260.000 nuevas viviendas, el fortalecimiento al Sistema Nacional de Cuidado, medidas para un aumento de la productividad de las pymes, como transformación digital, mayor capital humano, etc. Fomento a la diversificación productiva y energética, fomentar el hidrógeno verde, la economía circular, aporte para financiar la estructura de desarrollo regional e innovación, ciencia y tecnología, y financiamiento de proyección de perímetros de exclusión de transporte regional. Eso es lo que dice que se va a financiar. Hay varias cosas que no se habla de la reforma de pensiones. Sí, pues la PGU. Pero solo se habla de la PGU. Solo se habla de la PGU. Sí. Bueno, ahí veamos, hay que ver cómo... Oye, entonces esto da una luz de que la PGU no se financiaría entonces con un gasto directo de cotizaciones de todo. Claro. Sino que se financiaría con los aportes directos del Estado. Efectivamente. Como un anuncio que está atrás como en clave de Morse, por así decirlo. Claro, ¿y qué podríamos decir sobre eso? Que en el fondo no vamos a tener que pagar más cotización para pagar esa... Probablemente para la PGU no, pero sí para un reparto intrapersonas que están en la cotización individual. Pero todo eso lo vamos a despejar en agosto cuando salga la reforma de pensiones, y hoy en día con esta reforma tributaria se pagaría ya la PGU, que es algo que podría haber quedado pendiente para esa reforma de pensiones, donde se buscaría financiar también esa parte de la PGU. Ahora no tendríamos esta parte de la PGU, así que vendría a como financiar solamente el sistema en sí. Vamos con la última sección del podcast, la clásica, que está de moda esta semana. Ok, Boris, ¿qué está de moda esta semana? Stranger Things. Está de moda, están todos viéndola, muy buena serie, yo no la había visto, voy en el capítulo 6, me han spoileado hasta el capítulo 10, por favor no me sigan spoileando, mando ese recado, y está de moda y está muy entretenido. Ok. ¿Alguna temporada en particular? ¿Estáis viendo la primera? Estoy en la 1, el capítulo 6, pero ya me spoilearon hasta el 10. Diablos. ¿Tiene 10 temporadas? No, hasta el 10º capítulo de la primera temporada. 10º capítulo de la primera temporada. Pero estoy pensando en comprarme el polerón. ¿De verdad? Sí, amigo. Oye, mi hermano es fan, pero no se va a comprar el polerón. No, amigo, estoy pensando en comprar el polerón. No es necesario. ¿En qué género dirías que está Stranger Things? Fantasía. Sí. Buen género sacaste, fantasía. ¿Existe? Creo que no. Creo que evidentemente no. Así que bueno, pedimos a la gente de cine y a la gente de serie, le pedimos profundas disculpas. Disculpe. Pero bueno, pero hacemos lo mejor que podemos. Hace lo que se puede. Yo creo que... A ver, dale tú. ¿Con qué? Tú me tenés que preguntar. Te voy a cortar. No, mantengamos eso, la improvisación del podcast. ¿Qué está de moda esta semana, Javier? Esta semana está de moda los productos altos en grasa. ¿Por qué? ¿Qué? Se vienen momentos de lluvia,
ha sido una semana bastante fría en gran parte del litoral y de Viña del Mar y de Santiago. Recordemos que tú eres movimiento regional. Sí, yo soy de región, Regionalista. soy de Viña del Mar. Sí, sé que van a decir, esa weá no es región, esa weá es una ciudad que Esa queda weá- al lado esa weá región. de Santiago. Pero incluso allá no es tan frío y está haciendo bastante frío. ¿Sí? En la capital también creo que está haciendo bastante frío. Está haciendo mucho frío. Mucho frío y va a estar de moda todos los alimentos calóricos y altos en grasa como la sopaipilla, los calzones rotos, ¿cuál más? Los picarones, los picarones con manjar, No, el pan amasado. el pan amasado, Con no, manjar, tremendo, mantequilla, con sí. chicharrones, Sí. ¡fua! Brutal. Pero ¿sabes que yo no soy tanto? Yo prefiero el sushi, weón. Sí, El sushi de me van a hacer mierda por esto, pero yo Oye. entre comer una sopaipilla o algo así o comer sushi, prefiero comer sushi, weón. Pero ¿cómo hay que preferir el sushi en un día lluvioso? Prefiero el sushi. No, pero por último, no sé, dime las sopaipillas pasadas no me gustan. Po. No, sí me gusta, pero prefiero el sushi. No, pero en un día lluvioso, amigo. Tiene que comer algo calentito. La gracia, de hecho, es algo calentito. Bueno, te pedí un tempura. Tempura. Lo pedís por Uber Eats, la weá te llega como hielo, weón. No, tremendo. Esperemos que nos sigan. Suscríbase. Suscríbanse, que es gratis. Comenten. Del like o dislike. Compartan. Comenten, compartan. Y cuéntenos qué temas les gustaría que tocáramos. Efectivamente. Siempre estamos disponibles a nuevos temas, nos Sí. gusta conversar. Si alguien es experto en algo, lo podemos invitar. Totalmente eso. Si alguien quiere que lo invitemos, lo invitamos. No tenemos ningún No problema. tenemos ningún problema. Así que eso, un saludo. Saludos.